Hola, qué alegría teneros aquí. Hoy vamos a iniciar un viaje íntimo y valiente, porque compartir nuestro pasado más doloroso nunca es fácil. Hablamos de esos secretos que solemos enterrar para no volver a mirar, y sin embargo, ahí están influyendo en quienes somos. En muchas familias hispanas se nos ha enseñado a no airear la ropa sucia, a proteger el honor y el qué dirán. Es una herencia cultural que a veces guarda heridas profundas. Tanto en los viejos cortijos andaluces como en los pueblos perdidos de Castilla, la regla era siempre la misma: silencio, discreción, impermeabilidad ante el mundo exterior. Si alguien osaba hablar, podía ser tachado de traidor o de desagradecido. Sin embargo, sabemos que callar no cura. El silencio puede convertirse en un látigo interno estresando el cuerpo y la mente, haciendo que repitamos una y otra vez escenas dolorosas en la cabeza. Hoy vamos a romper esa dinámica. Queremos demostrar que contar lo vivido, aquello que creíamos imposible de compartir, no solo alivia el alma, sino que también puede convertirse en un faro para otros que aún luchan en la oscuridad. Y lo haremos con cuidado, paso a paso, ofreciéndoos herramientas prácticas y ejemplos reales de personas que, como Pilar, de un pequeño pueblo de Jaén, tras 50 años de miedo y culpa, reunieron el coraje para hablar de los abusos de su padre. Su testimonio no solo le devolvió la voz a ella, sino que ha inspirado a decenas de mujeres en toda Andalucía a buscar ayuda y justicia. En este primer bloque nos centraremos en el porqué y el para qué de esta narración. No es un simple relato para emocionar, aunque sí queremos que sintáis empatía y calor humano. Es también una guía para identificar esas barreras invisibles que nos impiden confesar el dolor y, sobre todo, para mostraros cómo sortearlas. Veremos errores comunes, desde victimizarse sin aportar soluciones prácticas hasta confundir la catarsis verbal con la sanación real. Porque desgranaos la experiencia sin más puede dejarnos anclados en la pena. En cambio, si acompañamos la historia de reflexiones, comparaciones culturales y estrategias de afrontamiento, lograremos que el mensaje trascienda la pantalla y se convierta en acción. Comenzamos reconociendo la dificultad de dar este primer paso, poner palabras a lo indescriptible. Quizá teméis no ser comprendidos o que vuestras propias palabras suenen débiles o contradictorias. No os preocupéis, la vulnerabilidad no resta credibilidad, al contrario, acerca. Recordad el caso de Pilar, que llevaba media vida preguntándose si aquello que sintió en su infancia era real o producto de su imaginación. Cuando decidió hablar en una reunión local de supervivientes de violencia intrafamiliar, muchas cabezas asintieron. Su vivencia era la de muchas más, pero sin voz hasta ese momento. Su valentía evidenció el primer error habitual: creer que nuestro dolor es único e irrepetible, cuando en realidad se sostiene sobre patrones compartidos que podemos abordar en comunidad. Otro tropiezo frecuente es caer en la trampa de la queja estéril. Así fue todo lo horrible que me hicieron y punto. Sin contextualizar ni proponer vías de salida, ese reproche se convierte en una espiral de amargura. Queremos subvertir eso. Cada episodio que relatemos irá acompañado de un vistazo al entorno. ¿Qué normas sociales permitieron el abuso? ¿Qué barreras institucionales frenaron la denuncia? ¿Cómo actúan hoy los recursos de ayuda en España? Con ello descubriremos no solo por qué ocurrió, sino también qué podemos hacer ahora. Porque, como en el caso de Pilar, lo verdaderamente transformador fue cuando, tras contar su historia, contactó con una abogada experta en malos tratos y con un psicólogo que le aconsejó técnicas de reencuadre emocional. Pasó de sentirse víctima impotente a sentirse defensora de sí misma y de otras. Por último, partimos de una lección esencial. Hablar de lo vivido es el primer paso hacia la resiliencia. La resiliencia no es olvidar o minimizar lo sufrido, sino integrar ese dolor como parte de nuestro bagaje emocional, convirtiéndolo en un motor que impulse nuestro crecimiento. En España, asociaciones como ANAR y Fundación Ana Bella han probado en decenas de talleres que quienes comparten sus historias en un entorno seguro
mejoran su autoestima, reducen los síntomas de ansiedad y encuentran propósito ayudando a otros. Para sintetizar esta primera parte, el peso del silencio, herencia cultural hispana, el qué dirán y el orgullo familiar. Ejemplo concreto de Pilar en Jaén, que tardó medio siglo en alzar la voz. Objetivo del vídeo, emocionar con historias reales, sí, pero también ofrecer herramientas claras. Identificación de errores comunes, victimizarse sin plan de acción. Sugerencia de recursos. Asistencia legal, terapia, grupos de apoyo. Lección clave. Compartir el dolor en comunidad es el inicio de la sanación profunda. A lo largo de este vídeo repasaremos cada uno de estos puntos en detalle. En la próxima sección nos adentraremos en el retrato familiar y el marco sociopolítico que hacen posible el silencio. Exploraremos desde las dinámicas de poder en hogares tradicionales hasta las limitaciones de los sistemas de protección en núcleos rurales. Preparad lápiz y libreta, porque desgranaremos ejemplos, señalaremos errores habituales y extraeremos enseñanzas que os servirán para vuestro propio camino de recuperación y comprensión. Nos vemos en la parte 2. En aquel pequeño rincón de la campiña donde Teresa pasó sus primeros años, dominaba una estructura familiar y social que hoy nos puede parecer casi de otra época. Pero si cerráis los ojos y os transportáis a la España de finales de los 50 y principios de los 60, en algún cortijo andaluz o en aquel pueblecito de la Sierra de Ávila, reconoceréis un ecosistema muy similar, un patriarcado que lo fagocita todo, un pudor que impone el silencio y un ¿qué dirán? Que pesa más que cualquier ley escrita. En la Virginia rural de la historia de Teresa, como en nuestra España de entonces, el padre era el eje inamovible del hogar, su palabra irrefutable, su honor sagrado. A las hijas se les educaba para la obediencia, la abnegación y la discreción. Recordad que en muchos pueblos españoles la máxima virtud de una buena esposa era no dar guerra, aguantar en silencio y mantener la casa en orden. Cualquier queja sobre el marido se interpretaba como una traición. ¿Os suena? Quizá vuestra abuela contaba siempre que en mi casa no se ventila nada, o entre 4 paredes cada uno hace de su capa un sayo. Este modelo de poder masculino permitía que abusos y humillaciones quedaran encubiertos bajo la etiqueta de cosas de familia. Si un padrastro o un tío cruzaba la línea, se culpaba a la mala educación de la víctima con esas faldas tan cortas y encima sola en la cocina. Fue el mismo silogismo pervertido que silenció a Teresa. Un hombre respetable no podía ser culpable, y el peligro venía de la propia niña que provocaba. Contrastad esto con los grandes cambios sociopolíticos que tingieron el paisaje rural español, la ley del divorcio de 1932, derogada poco después, el endurecimiento del régimen franquista que clausuró cualquier intento de emancipación femenina, los planes de desarrollo de los 60 que empujaron a millones a emigrar. Aquellas mujeres y aquellos hombres rompían con siglos de tradición, pero muchas de las dinámicas de sumisión y silencio permanecían intactas. La familia de Teresa vivía de lo que cultivaban y de la carpintería artesanal, un huerto, unas gallinas, el sudor de su padre. En nuestra España rural funcionaba igual una huerta para el autoconsumo, algún jornal temporal en las fincas de los señoritos de la comarca y de vez en cuando alguna faena en la construcción de un pantano o en la zafra de la remolacha. Era una economía de subsistencia débil frente a cualquier desgracia. Si llegaba una mala cosecha o un problema familiar, no había red de protección más allá de los vecinos del pueblo. Cuando el patriarca decidió huir con sus hijos a Chicago, Teresa vivió una migración interna drástica del campo al monstruo de rascacielos del españolito a la minoría rural. En España muchos andaluces y extremeños vivieron lo mismo al trasladarse a Barcelona, a Madrid o incluso a Alemania y Suiza. Salían con 2 maletas de cartón y la ilusión de un futuro mejor, dispuestos a asimilarse y al mismo tiempo a ocultar su acento, sus costumbres y en algunos casos los traumas que traían dentro.
Ese desplazamiento simbolizaba el anhelo de escapar de la pobreza, pero también de conseguir el anonimato necesario para recomenzar. Un anonimato tan ansiado como frágil la economía informal, el trabajo en negro, el riesgo de explotación laboral. Todo ello funcionaba en la sombra igual que aquel secreto terrible que Teresa y sus padres ocultaban. Y como en la España de la época no existían recursos institucionales ni seguridad social a la que recurrir si eras emigrante sin papeles o jornalero sin contrato, tu testimonio valía poco frente a la palabra de un hombre decente. Cuando hablamos de esos pueblos del pasado, tendemos a caer en la nostalgia. Éramos más felices, decimos, recordando las meriendas en la era, las cenas al fresco del patio y el sentirnos parte de una comunidad unida. Pero esa visión edulcorada olvida que tras la calidez del hogar, a veces se ocultaban violencias, el maltrato infantil, el machismo crudo y la impunidad de ciertos parientes. Creer que todo tiempo pasado fue mejor es un error común que dificulta reconocer las sombras. Ese idealismo impide ver que en la vida de Teresa, el mismo entorno que le ofrecía cariño y seguridad, albergaba también al enemigo. Y en nuestra cultura, idealizamos la familia unida mientras silenciamos historias de abuso y humillación que se cuentan en susurros en la intimidad. Cuando idealizamos, relegamos el recuerdo de lo malo a una zona muerta en la memoria. Pero esas heridas siguen activas generando culpa y ansiedad inconsciente. Es importante entender el marco histórico-social para comprender por qué se toleraban ciertas cosas. Sabemos que en los 60 la denuncia penal por abuso infantil era un concepto casi desconocido, que las autoridades rurales miraban para otro lado y que denunciar a un hombre cabeza de familia podía conducir al ostracismo social. En España, hasta bien entrados los 70, no existía una legislación específica contra el maltrato a menores o contra la violencia doméstica. Pero el contexto, por muy adverso que sea, no puede servir de coartada moral. Reconocer que vivíamos en una época de mayor permisividad no nos autoriza a perpetuar la violencia ni a mirar para otro lado. Esa diferencia entre explicación y justificación es fundamental. Explicar los porqués nos ayuda a entender las raíces del problema, pero nunca debe llevarnos a disculpar la conducta abusiva. En la historia de Teresa, esa línea fue la que finalmente eligieron sus padres. Explicaron que las normas sociales de entonces impusieron el silencio. Ofrecieron motivos para sus decisiones, pero no justificaron el acto de mirar a otra parte cuando su hija estuvo en peligro. Fue una lección que con los años Teresa integró en su propio discurso. Uno puede debatir las dinámicas culturales, sí, pero siempre con la responsabilidad individual de proteger a los más vulnerables. Con esta mirada profunda al retrato familiar y al marco sociopolítico, hemos situado la historia de Teresa en un contexto más amplio, comparándolo con nuestras propias experiencias nacionales. En la próxima sección nos adentraremos en los mecanismos concretos de abuso de poder y en las vías de encubrimiento que operan tanto en la Virginia de los 60 como en la España rural tradicional. Seguimos en la parte 3. Cuando hablamos de abuso de poder en el entorno familiar, entramos en un terreno resbaladizo, lo disfrazamos tantas veces de autoridad legítima que resulta difícil detectar dónde acaba la disciplina y empieza la transgresión. En la vida de Teresa, su abuelo Gerald encarnaba ese borde difuso. Al principio, un anciano enfermo que necesitaba cuidados. Poco después, un hombre que usaba el respeto ganado en la comunidad como escudo para justificar comentarios y tocamientos inaceptables. Para entender cómo operan estos mecanismos de encubrimiento, conviene detenerse en 3 ejes: las señales de alerta, la respuesta institucional y los errores más frecuentes al narrar un caso de abuso. Imaginad a una niña de 12 años en una cocina antigua, el ruido del reloj en la pared, el olor a repostería, y de repente la presencia tras ella de un hombre que ríe con un tono demasiado íntimo. Esa sensación de escalofrío que recorre la columna vertebral es la primera señal. Vuestro instinto está levantando banderas rojas. En España, casos reales que hemos visto en Galicia o en Extremadura
muestran patrones similares. Olor a alcohol o tabaco. El abusador suele ocultar botellas de licor o cigarrillos, pero deja rastros olfativos. Cuando Gerard se acercaba a Teresa, su hálito a tabaco y aguardiente se volvía insoportable. Comentarios sexuales o humillantes, frases como «te estás convirtiendo en una mujercita» o «fíjate qué guapa serás cuando crezcas», son maneras de deshumanizar y preparar el terreno para un contacto no consensuado. Aislamiento progresivo. El abusador busca momentos a solas con la víctima bajo el pretexto de mostrar algo interesante o enseñarle un secreto. A Teresa, su abuelo, la citaba en la despensa o en un cuarto trasero, aislándola del resto de la familia. Cambios de ánimo de la víctima. Llanto repentino. Ansiedad sin causa aparente, insomnio. Estas reacciones suelen interpretarse como caprichos de adolescente. Sin embargo, son el grito silencioso del cuerpo. Un ejemplo concreto: en 2018, la Guardia Civil reveló un caso en un pueblecito lucense donde un tío abuelo aprovechaba las faenas en el hórreo para manosear a su sobrina. La niña empezó a mostrar pesadillas recurrentes y rechazo a quedarse sola con él. La familia atribuyó esos síntomas a malos sueños hasta que, con ayuda de una psicóloga de una ONG local, comprendieron el alcance del abuso. En la Virginia de los años 60 y en buena parte de la España rural de la misma época, la denuncia por abuso infantil era casi ciencia ficción. El sistema judicial consideraba innecesaria la intervención de la policía en problemas de familia. Hoy, afortunadamente, contamos con instrumentos como la Ley Orgánica 1996 de Protección Jurídica del Menor o la reciente reforma del Código Penal que tipifica con más rigor los delitos de abuso. Pero persisten obstáculos. Prejuicios hacia la víctima. La creencia de que una niña de 12 años no miente convive con la duda tóxica de que seguro algo hizo para provocar. En muchos juzgados rurales, la declaración de un adulto mayor solía pesar más que la de un menor. Falta de formación de los primeros intervinientes agentes de la Guardia Civil. Maestros o personal de atención primaria no siempre saben distinguir señales de abuso. Un maestro de primaria en Jaén contó en 2020 que detectó signos de agresión en un alumno, pero no supo cómo notificarlo al juzgado de menores sin comprometer la escuela. Limitada red de protección. Antes de las unidades especializadas de igualdad y delitos de odio, una familia que intentaba denunciar podía pasar meses esperando turno para entrevista en un juzgado comarcal. Sin embargo, también hay avances notables. Protocolo de alerta escolar activado en numerosas comunidades autónomas obliga a los centros educativos a notificar cualquier signo grave de maltrato al CAIT, Centro de Atención Infantil, y de la familia. Teléfono ANAR 920-2010 y 016 para violencia de género, que atienden no solo a adultos, sino también a menores que llaman en busca de ayuda. Formación obligatoria para policías, educadores y sanitarios en detección de violencia infantil. Para ilustrar, tomemos el caso de Marta, una maestra en un colegio rural de Ávila. En 2019, tras recibir unas confidencias de un alumno asustado, activó el protocolo de alerta. En menos de 48 horas, los servicios sociales intervinieron y evitaron lo que podía haber escalado a un abuso físico más grave. Ese procedimiento impensable en la época de Teresa demuestra que la institucionalidad puede marcar la diferencia. Cuando decidimos contar una experiencia de abuso, solemos tropezar con varias trampas narrativas. Minimizar detalles críticos. Al principio solo decía cosas incómodas. Ese solo desarma la fuerza del testimonio. Cada frase, cada gesto inadecuado, es una pieza del puzzle que ayuda a entender la magnitud del problema. Victimización sin propuesta de solución. Y yo no sabía qué hacer, me sentía atrapada. Está bien mostrar vulnerabilidad, pero es clave añadir el paso siguiente. Por eso busqué apoyo en así aprendía. Culpar a la víctima, a veces incluso sin querer. Presentamos la historia como si ella hubiese sido más fuerte, o si no hubiera estado sola. Ello refuerza la idea de que la protección personal es responsabilidad exclusiva de la víctima
cuando no siempre dispone de herramientas para defenderse. Obviar el contexto, reducir todo a él, era malo. Deja fuera factores como la falta de redes de apoyo, la cultura del silencio o la ausencia de recursos. Para hacerlo bien, el relato debe combinar hechos concretos, fechas, acciones, entorno con reflexión. ¿Qué aprendimos? ¿Qué cambiaríamos en el sistema y recursos prácticos? Nombres de asociaciones, referencias legales, técnicas de afrontamiento emocional. No basta con visibilizar el abuso, hay que empoderar a la víctima y movilizar a la comunidad. Empoderamiento personal. Ofrecer herramientas psicológicas como la técnica de la ventana de tolerancia, reconocer el umbral emocional propio para evitar la desregulación o ejercicios de asertividad para poner límites. Movilización comunitaria. Difundir protocolos escolares, formar grupos de apoyo vecinal, promover charlas en asociaciones de mayores para que entiendan por qué un anciano no debe quedarse a solas con menores sin supervisión. Denuncia informada a acompañar a la víctima. Al juzgado facilitarle asesoría legal gratuita. En España existen colegios de abogados con turnos de oficio para violencia contra menores. Volvamos al ejemplo de la niña de Galicia. Tras identificar el abuso, sus profesores la derivaron a un gabinete psicológico municipal, donde aprendió a nombrar sus emociones y a entender que no era culpable. Paralelamente, la familia recibió asesoramiento legal y presentaron denuncia con pleno conocimiento de derechos. El agresor fue condenado y al ser expulsado del pueblo, se convirtió en un caso ejemplar que disuade a futuros agresores. La historia de Teresa y la de aquella niña gallega convergen en la misma conclusión: visibilizar sin estrategia es inútil. Hay que traducir el relato en pasos concretos. Cuando compartís vuestro testimonio, sed mentores de quienes os escuchen, indicadles dónde buscar ayuda, qué protocolos activar y cómo encontrar redes de seguridad. Solo así conseguiremos que el acto de hablar deje de ser un simple desahogo para convertirse en un motor real de transformación social. Con esta mirada al abuso de poder y sus mecanismos de encubrimiento, hemos puesto foco en las señales de alerta, la respuesta institucional y los errores comunes al relatar. En la parte 4 profundizaremos en el impacto psicológico del silencio y las estrategias de restauración personal y familiar, con ejemplos de terapias sistémicas y grupos de apoyo en España. Nos vemos allí. El silencio, como un peso invisible, se instala en el cuerpo y en la mente, recorriendo cada rincón de la vida cotidiana con su mismo punzado sordo. Teresa, tras el suceso en la cocina y el enterramiento secreto de su abuelo, vivió años sintiendo ese silencio como un yugo. Cada vez que alguien tocaba el tema de su infancia, se le enroscaba un nudo en el estómago y un leve temblor le recorría la nuca. Esta experiencia no es rara. Muchos supervivientes de situaciones traumáticas describen ese malestar difuso que ni el tiempo ni la rutina consiguen diluir. El cuerpo no olvida. Cuando retenemos un dolor demasiado tiempo, se manifiesta en el día a día de varias formas. En los estudios de la Universidad Complutense de Madrid sobre menores expuestos a violencia familiar, se constató que un 68% de quienes no verbalizaron nunca su experiencia presentaban síntomas consistentes con el trastorno de estrés postraumático TEPT, hipervigilancia, pesadillas y reexperimentación recurrente del suceso, mientras que solo un 24% de quienes habían participado en grupos de apoyo mostraban esos rasgos con intensidad clínica. Más allá de las cifras, imaginad el caso de Lucía, una joven de Málaga, que a los 20 años seguía despertándose en mitad de la noche, con el sudor frío recorriéndole la espalda, recorriendo en sueños las cocinas de su infancia donde sufrió el acoso de un tío. Hasta que un día, al buscar ayuda en una asociación local, comprendió que aquellas pesadillas tenían nombre y que no era culpable de su propio miedo. Otros efectos. Ansiedad difusa, esa sensación de alerta constante, como si el peligro acechara en cada esquina. Insomnio y pesadillas, la mente recrea escenas pasadas atrapando al sueño en un ciclo de angustia.
Problemas de concentración. El cerebro, al intentar reprimir memorias dolorosas, se dispersa y la persona no rinde en el trabajo o en los estudios. Somatización. Dolores de cabeza, crónicos, molestias digestivas o tensiones musculares sin causa médica aparente. En la narrativa hispana, esos síntomas a menudo se etiquetan como nerviosismo o mala sangre sin reconocer su raíz emocional. Por eso el primer paso es nombrar el malestar, distinguir entre solo estoy cansado y llevo 5 décadas sin hablar de lo que viví. Para ilustrar cómo el silencio influye generación tras generación, pensemos en la célebre serie chilena La Casa de las Flores, donde las familias usan dobles vidas y secretos para mantener las apariencias. La matriarca, enfrentada a su propia traición, descubre que su familia se desmorona bajo el peso de tanto ocultamiento. En la vida real, algo similar ocurre en barrios de Málaga, como El Palo o La Trinidad, familias trabajadoras que emigraron del campo andaluz y que durante décadas no mencionan la violencia sufrida por una tía o la corrupción que se extendía en el ayuntamiento local. Tomemos el caso real de Marta, una enfermera jubilada de 68 años que tras la muerte de su madre comenzó a encontrar fotos de su tía bajo el colchón escondiendo cicatrices de golpes. Durante años se preguntó por qué nadie hablaba de lo de Pepa. Pensó que se trataba de un incidente aislado. Solo cuando un grupo de vecinos creó un taller de memoria histórica en el centro cívico de Welling, Marta descubrió que su propia madre había callado para no romper la familia. Al compartirlo con otras personas, vio cómo aquel silencio compartido permitía que la violencia siguiera oculta, alimentando culpa y distanciamiento entre hermanos. Ambos ejemplos, la serie y la historia malagueña, nos muestran que el secreto protege a corto plazo, pero enciende grietas en las relaciones. Esas grietas se manifiestan en discusiones triviales, en miedo a preguntar, en la sensación de que algo no está bien sin saber qué es. Durante mucho tiempo Teresa creyó que olvidar era la cura. Se repetía: si no hablo, me aseguraré de que el pasado no me atormente, pero esa estrategia se vuelve contraproducente. Reprimir en lugar de procesar, contener las lágrimas y fingir que todo está bien, aumenta la tensión interna. Autoaislamiento, convencerse de que nadie entenderá tu historia, lleva al alejamiento de amigos y familiares, empeorando la soledad. Autoculpabilización, creer que si sufres efectos secundarios es por ser débil o no haber superado el tema. Buscar consuelo en comportamientos nocivos. Alcohol, juego, trabajos compulsivos. En la infancia de Teresa, sus padres ya habían utilizado el ocultamiento como solución, pero eso no curó, las heridas las proyectaron unos en otros. Para evitar estas trampas es clave reconocer el trauma como un evento que dejó huella, no como un defecto de carácter. Implica reestructurar la narrativa personal. De víctima a superviviente, cambiar el foco de me hicieron esto a sobreviví a esto. De soledad a red de apoyo, buscar espacios seguros donde expresarse sin ser juzgado. De silencio a diálogo gradual, compartir poco a poco, pautando qué tanto quieres exponer y con quién. La buena noticia es que no estamos condenados a repetir el silencio. En España existen intervenciones con evidencia de efectividad. Terapia familiar sistémica aborda el trauma no solo en la persona directamente afectada, sino en el entramado de la familia. En 2017, un estudio en la Universidad de Barcelona mostró que tras 12 sesiones, las familias redujeron su ambivalencia comunicativa en un 45% y mejoraron en un 60% la resolución conjunta de conflictos. Grupos de apoyo. Las asociaciones como Amade Apramp o la Fundación Ana Bella organizan encuentros donde quien narra recibe escucha activa y acompañamiento emocional. Ver que otros han pasado por lo mismo disminuye la vergüenza y permite aprender estrategias de afrontamiento. Talleres de narrativa terapéutica. Escribir la propia historia, leerla en voz alta y recibir feedback constructivo ayuda a desactivar el cortocircuito emocional que ata los recuerdos. Imaginad a Teresa años después, sentada junto a otras 9 supervivientes en un círculo, cada una turna, para contar un fragmento,
recibe un eco empático de sus compañeras y juntas crean un relato colectivo donde el miedo se diluye. Al final comparten unas manos unidas en el centro sellando un pacto de cuidado que no existía en su infancia. En la Asociación Vecinal de la Trinidad, un grupo bautizado Voces Quebradas reúne cada jueves a 8 mujeres que vivieron distintos tipos de violencia familiar. Tras un año de sesiones, no solo mejoraron su sueño y redujeron la ansiedad, sino que varias decidieron dar un paso más. Participaron como voluntarias en la misma asociación, guiando a nuevas participantes y tejiendo redes comunitarias. Esa cadena de apoyo muestra cómo la terapia grupal multiplica su efecto cuando los supervivientes se convierten en sostén de otros. Contar nuestra historia no solo alivia, también puede inspirar proyectos de cambio social. Teresa, al descubrir la fuerza de la palabra, fundó años después un pequeño centro de atención a víctimas de abuso residencial ofreciendo orientación legal y acompañamiento psicológico gratuito. Del mismo modo, si decidís compartir vuestro testimonio, identificad un recurso local, asociación, número de ayuda que podáis recomendar. Proponed una acción concreta, organizar un taller en el colegio de vuestros hijos, formar un grupo de pares en vuestro barrio o colaborar con un servicio de emergencias. Convertid vuestro relato en un llamado solidario. Si tú también has vivido esto aquí, tienes un lugar donde ser escuchado. De esta manera el silencio colectivo se rompe, no solo con palabras, sino con hechos, proyectos de visibilización, campañas informativas, actividades de prevención. Con esto concluimos la parte 4, donde hemos desgranado el impacto psicológico del silencio y mostrado caminos de recuperación desde la terapia familiar sistémica hasta los grupos de apoyo y la reconversión de la experiencia en acción social. En la próxima y última sección, hablaremos de la reconciliación del perdón y del legado que podemos dejar a las generaciones futuras sin renunciar a la verdad ni a la esperanza. Nos vemos en la parte 5. La reconciliación con nuestro pasado no es un acto de olvido, sino un viaje valiente hacia la aceptación. Recordemos a Teresa, aquella niña que huyó de Virginia escoltada por el carro de su padre y que enterró el horror bajo un naranjal. Décadas después, ya convertida en maestra en Chicago, sintió el impulso de volver a pisar ese terreno marcado por el dolor. En la España de hoy, ese retorno resuena con experiencias cercanas, la ruta de la memoria en Euskadi, donde ex deportados y sus familias recorren juntos los antiguos campos de concentración, o la recuperación de fosas comunes en Salamanca, donde comunidades enteras participan en actos públicos de reparación. En julio de 1980, la familia Oliver Stoll se reunió ante la vieja casa amarilla hoy pintada de blanco. El pequeño Michael traía al nieto que corría entre los bancales sin saber que debajo yacía un secreto sepultado. Cuando la nueva propietaria los invitó a entrar, cada grieta en las paredes parecía susurrar la historia cicatrizada. No se trató de un simple paseo turístico. Ese trayecto fue un rito de pasaje que permitió a cada miembro reclamar la tierra donde una vez temieron morir enterrados en silencio. En España, comunidades rurales también organizan excursiones de este tipo. Familias del Valle de los Caídos o de los pueblos de Guadalajara se animan a volver cámara en mano para reinventar el pasado. El valor de pisar el mismo suelo, de rozar la verja oxidada, es comparable a desenterrar un tesoro no con afán macabro, sino con un ánimo de reconciliación. A veces basta con plantar un árbol o dejar una placa que diga: aquí florecen la verdad y el perdón. Perdonar no significa absolver automáticamente a quien nos dañó. Perdonar es liberarnos del peso de la rabia y del resentimiento. Pensemos en el caso de la familia Llovera de Mallorca, que hace unos años exhumó los restos de su abuelo fusilado durante la Guerra Civil. En el acto, colocaron una rosa blanca en la lápida reconstruida y un familiar le dedicó unas palabras al cadáver. Te perdonamos la violencia que cegaste. Te devolvemos el nombre que te arrebatamos en vida. No fue un gesto impune, supuso reconocer que aquel hombre, como muchos, había sido víctima y victimario a la vez de un tiempo convulso, pero liberó a sus descendientes de un odio heredado
permitiéndoles mirar hacia adelante sin rencores enterrados. En la historia de Teresa, el perdón operó primero internamente. Sus padres, al confesarle la verdad, no pidieron disculpas insípidas. Explicaron que en su momento hicieron lo que creyeron necesario para salvarla. Ese relato tan crudo podía alimentar la culpa o podía ser un camino hacia la comprensión. Teresa eligió lo segundo, perdonó a sus padres y a sí misma, entendiendo que el amor familiar, por imperfecto que sea, puede impulsarnos a decisiones límite. En el trayecto hacia la reconciliación solemos tropezar con 3 piedras. Idealizar el enemigo. Convertir a la persona que nos dañó en un ser monstruoso sin matices. Eso imposibilita el perdón porque negamos su humanidad. En España hemos visto documentales que retratan a un abuelo como un demonio absoluto sin contexto ni matices. Y las familias terminan prendadas de la leyenda antes que de la verdad. Forzar el olvido, creer que el tiempo cura todo y que basta con no hablar más para que las heridas se cierren. El olvido no sana. La herida sigue ahí y puede reabrirse con un simple recuerdo. Exigir absolución pública inmediata. Pretender que la comunidad, vecinos, iglesia, ayuntamiento acepte de golpe nuestra versión. La memoria colectiva avanza a ritmos distintos, a veces tarda décadas en reconocer una injusticia. Esperar un perdón social instantáneo suele frustrar a generaciones de descendientes. Para evitar estos desaguisados, conviene aplicar una fórmula de 3 pasos: documentar, explicar y acompañar. Documentar implica recoger testimonios, cartas o pruebas. Explicar consiste en narrar sin ocultar matices. Acompañar significa preparar a quienes nos rodean para el impacto de la revelación. ¿Qué enseñanzas podemos extraer para nuestra vida diaria y para el tejido social español? La verdad como eje, no hay reconciliación auténtica sin sinceridad. Proteger un secreto familiar siempre será un freno al crecimiento. Animad a familiares y amigos a compartir sus historias en entornos seguros, círculos de confidencia, días de memoria local, plataformas digitales con moderación profesional. El perdón como proceso requiere tiempo y a veces mediación externa. Las funciones municipales de igualdad o memoria histórica suelen ofrecer servicios de mediación para familias con conflictos heredados. Buscad ese apoyo. El legado que dejamos cada uno de nosotros es guardián de las historias que moldean nuestra identidad. Contar vuestros relatos con honestidad ayuda a prevenir que se repitan los mismos errores. En el mundo hispano, donde la tradición oral es tan fuerte, tenemos el poder de cambiar la narrativa colectiva. Por tanto, os invito a un pequeño ejercicio práctico. Haced un árbol genealógico emocional. Con papel y boli, anotad un evento doloroso por generación. Abuelo, padre, tú y cómo fue gestionado, encubierto, denunciado, perdonado. Identificad un espacio seguro. Puede ser una tertulia de café con amigos de confianza, un taller municipal o incluso un chat privado con un psicólogo. Planificad una conversación breve sobre uno de esos temas. Difundid un mensaje de esperanza. Podéis usar redes sociales con un hashtag como #HazMemoriaViPerdón, acompañando una frase breve. Hablar libera, perdonar transforma. Para que no emprendáis este camino solos, aquí van algunas vías de ayuda. 16. Teléfono de atención a víctimas de violencia de género discreto, no deja rastro en factura. Red ANAR 920-2010. Ayuda a menores y adolescentes en situación de riesgo. Asociaciones de memoria histórica. Federaciones provinciales en casi todas las comunidades que ofrecen asesoría sobre exhumaciones y actos públicos de reconocimiento. Colegio de Abogados Turno de Oficio. Servicio gratuito de asesoramiento en casos de violencia familiar y menores. Centros de salud mental y servicios sociales municipales. Programas de terapia familiar y de grupo. Con esto culminamos nuestro recorrido desde el miedo primordial de Teresa en aquella cocina hasta el abrazo liberador de la reconciliación final. Os animo a que hagáis este viaje personal, volvéis de él con la mirada más clara, el corazón más ligero y la certeza de que por muy oscura que haya sido la historia,
siempre podemos reconstruirla con valentía y amor. Gracias por acompañarme en este relato. Recordad que la paz no viene de ignorar el pasado, sino de mirarlo a los ojos y decidir avanzar juntos.